Me llamo Harold Whitmore. Cumplí 82 años el pasado octubre. Llevo 47 años viviendo en la misma casa de estilo colonial, a las afueras de un tranquilo distrito histórico de New Haven, Connecticut. La casa tiene más de 2 siglos, aunque nadie lo diría por cómo la he mantenido. Mi difunta esposa, Eleanor, solía decir que la casa nos sobreviviría a todos, y quizá tenía razón. Las contraventanas están recién pintadas, el ladrillo está intacto y el porche cruje apenas con la lluvia. Ya no recibo muchas visitas. Desde que falleció Eleanor y nuestro hijo, Justin, se mudó a Boston y dejó de encontrar motivos para volver. No pasa nada. No necesito mucha compañía. Tengo mis libros, mi periódico matutino, mi silencio y mi colección. Empezó pequeña, la colección. Una sola pistola de chispa de la Guerra de la Independencia, que me regaló mi tío cuando tenía 12 años. Recuerdo sostenerla en mis manos, sentir su peso, su gravedad, no solo de metal, sino de historia. Con el paso de las décadas, adquirí más: relojes de bolsillo, cuernos de pólvora, cantimploras de la Guerra de Secesión, escritorios del siglo XVIII, rifles heredados. Cada artículo tiene su propia historia. Mantuve registros detallados, escribí historias de procedencia, tomé notas sobre cada rasguño y restauración. Cuando Eleanor estaba viva, lo toleraba, incluso me seguía la corriente. Tu pequeño ejército polvoriento, lo llamaba, pero sabía que no se trataba de la guerra, se trataba de la memoria, preservación, tiempo. Esta colección es el único legado que realmente me importa. No por lo que vale, sino porque refleja todo lo que siempre he apreciado: paciencia, continuidad y una especie de reverencia por las vidas que ya no existen. Eleanor murió hace 8 años, de un derrame cerebral. Un momento estaba tarareando en la cocina, y al siguiente estaba en el suelo, con los dedos retorciéndose hacia mí, como si intentara decir algo. Llamé a la ambulancia. Esperé con ella. Le tomé la mano. No llegó al hospital. Después del funeral, Justin se quedó solo una noche. Trajo a su prometida, se quedó en la habitación de invitados y, por la mañana, ya no estaban. Nunca le perdoné del todo la rapidez con la que desapareció, sin demorarse con el café, sin preguntas sobre cómo lo llevaba. Solo un apretón de manos incómodo y la promesa vacía: volveremos pronto, papá. No lo eran. Con los años, sus llamadas se volvieron menos frecuentes, siempre cargadas de disculpas y estrés. Trabaja en finanzas, algo relacionado con bienes raíces y adquisiciones. Nunca entendí bien qué, y él nunca lo explicó. Solo sabía que tenía problemas de dinero. Extraño para un hombre que usaba relojes de diseñador y conducía una camioneta importada. Venía una vez al año, quizá 2, si tenía alguna obligación familiar que no podía eludir. Echaba un vistazo a la sala, preguntaba por todo y luego cambiaba de tema rápidamente. Algunas veces lo sorprendí deteniéndose en un mosquete en particular o abriendo un cajón de abrecartas con empuñadura de marfil, como si los estuviera catalogando mentalmente. Aún así, no le di mucha importancia. Quizás debería haberlo hecho. Quizás debería haber prestado más atención a cómo siempre me preguntaba sobre mi testamento, sobre la casa, sobre si tenía planes para la colección. Cada vez lo ignoraba con la misma respuesta: no se irá a ningún lado hasta que los tenga. Se reía, una risita superficial que no le llegaba a los ojos. Luego se quedaba callado. Ahora vivo sola, si es que a eso se le puede llamar vivir. Preparo el desayuno a las 6, me siento en el solario y leo el periódico de principio a fin. Observo pájaros. Riego las mismas begonias que Eleanor plantó hace 2 décadas, porque si no lo hago yo, nadie lo hará. Por la noche le doy cuerda al reloj de pie y reviso cada habitación antes de cerrar. No porque espere intrusos, sino porque es lo que siempre he hecho. Eso, y la costumbre, es lo último que se pierde. A veces pienso en qué pasará con todo esto cuando me haya ido: la casa,
las antigüedades, los diarios, las fotografías, las cartas que nunca envié. Una vez pensé que a Justin le importaría, que llegaría a ver su valor no en dólares, sino en significado. Seguía creyendo que, aunque las visitas se acortaran, las llamadas se volvían más tensas. Me decía a mí misma que estaba ocupado, que la vida de la ciudad lo consumía. Me decía a mí misma que ya cambiaría de opinión. Pero últimamente ha habido un cambio. Todo empezó cuando apareció sin avisar un domingo por la tarde, algo que no había hecho en más de 5 años. Dijo que estaba en la ciudad para una conferencia y que pensaba pasarse por allí. Preparé café, nos sentamos en la sala de estar y él miró a su alrededor con más interés del habitual. Me hizo preguntas específicas. ¿Cuándo había adquirido el gabinete Chippendale? Si el sextante naval del estudio era auténtico. ¿Cuánto había pagado por el escritorio estilo Reina Ana? Parecía menos curiosidad y más una valoración. Le comenté que no quería vender nada. Asintió demasiado rápido. Esa noche permanecí en mi silla mucho después de que se fuera, observando las sombras que se extendían sobre el suelo de madera. Algo no cuadraba. No podía identificar qué era. Solo una sensación, una inquietud, como si un hilo se hubiera soltado y no supiera cuál. Pasaron las semanas. Recibí una carta de una sociedad histórica regional agradeciéndome mi interés en donar varios artículos clave. La carta mencionaba piezas específicas: mi reloj de pie de 1764, el sable de Lafayette, una rara caja de rapé de porcelana con las iniciales GW. No los había contactado. Llamé para aclarar la situación y me dijeron que habían estado en contacto con alguien que decía actuar en mi nombre. Habían usado mi nombre, incluido mi número de teléfono, pero la dirección de correo electrónico no era la mía. Les pedí que me enviaran una copia de la correspondencia. Cuando llegó, vi el nombre al pie: Justin W. Whitmore. No dormí esa noche. Simplemente me senté en mi sillón a oscuras, con el sobre en la mano. Un frío se había instalado en la casa y no provenía de las corrientes de aire de las ventanas. Sentí como si me borraran de mi propia vida. Al principio pensé en confrontarlo, llamarlo, exigirle una explicación, pero algo me decía que no lo hiciera, algo me decía que esperara, a ver hasta dónde llegaba. Fue entonces cuando empecé a revisar las cerraduras con más cuidado, a repasar el inventario que guardaba en un libro encuadernado en cuero que Eleanor me había regalado décadas atrás. Algunas piezas habían sido movidas, otras tenían ligeras manchas que no recordaba haber dejado. Empecé a dormir a ratos más cortos, ligero y alerta. Uno se acostumbra al silencio después de años, pero no a la sensación de ser observado. Un martes por la mañana, recibí por correo un catálogo satinado de una conocida casa de subastas de Nueva Inglaterra. Casi lo tiré a la basura, pensando que era correo basura. Pero la portada me llamó la atención. Venta de otoño de artículos americanos. Colección privada excepcional de los siglos XVIII y XIX. Lo abrí. Allí, en la página 11, estaba mi reloj de caja alta. En la página 15, mi pólvora revolucionaria. En la página 23, el baúl de campaña de mi bisabuelo, con la frase de un coleccionista privado de New Haven, con muchos años de experiencia. Faltaban 2 semanas para la subasta. Fue entonces cuando lo supe. Justin no solo había hecho un inventario, no solo había preguntado por ahí, había tomado mi colección, pieza por pieza, y la había consignado sin mi conocimiento, a mis espaldas, sin mi consentimiento. Pensó que era demasiado mayor, demasiado lenta para darme cuenta. Pensó que podía hacerlo discretamente y que yo nunca lo descubriría hasta que estuviera hecho. Pero se equivocaba. Yo estaba muy vivo, y estaría en esa subasta, de pie en la sala, esperando el momento en que intentaran vender lo que era mío. No fui a la casa de subastas de inmediato. Esperé 3 días enteros. Quería ser deliberado,
tranquilo. No quería entrar gritando como un viejo confundido al que nadie tomaría en serio. En cambio, pasé ese tiempo revisando cada artículo del catálogo, comparándolos con mis registros. Página por página, marqué con un círculo lo que era mío. De los 67 artículos listados en la colección Whitmore, 48 eran indiscutiblemente de mi casa. No solo similares, sino los mismos. Las tallas de mi cortaplumas aún eran visibles en la base de nogal del perchero. La mancha de tinta de la mano de Eleanor aún marcaba la esquina del escritorio de caoba, donde una vez escribió una carta de cumpleaños a mi padre. Las marcas no eran solo físicas, estaban grabadas en la memoria, en el tiempo. Estas cosas no estaban a la venta, a ningún precio, y mucho menos por alguien que no tuviera derecho a tocarlas. Cuando por fin fui, me puse mi viejo abrigo de espiga, el que le gustaba a Eleanor, porque me hacía parecer distinguida, no vieja. Tomé el autobús urbano en lugar de conducir. Quería tiempo para pensar. La casa de subastas estaba en una zona gentrificada de New Haven. Edificios de ladrillo rojo reutilizados, letreros elegantes y cafeterías carísimas. El cartel sobre la puerta decía Lanscombe y Gray, fincas históricas y objetos de colección. Entré y me recibió un joven con una chaqueta azul marino que no tendría más de 25 años. Tenía los dientes demasiado blancos y el apretón de manos demasiado suave. Me presenté simplemente: Harold Whitmore. Creo que está organizando una venta de algunas de mis posesiones. Parpadeó 2 veces, claramente desprevenido para esa frase. Me ofreció un folleto, pero lo rechacé con un gesto. Ya lo sabía de memoria. Le dije que me gustaría ver las piezas que figuraban como pertenecientes a la colección privada de New Haven. Dudó, claramente dividido entre el protocolo y la repentina presencia de una posible complicación legal. Finalmente, me condujo a una galería lateral donde los artículos se exhibían bajo una luz tenue, tras un cristal pulido, cada uno etiquetado con números y una exagerada descripción de su procedencia. Y allí estaban, mis cosas. Me moví lentamente por la habitación, como si caminara por una funeraria. La brújula de campaña de mi tío abuelo, el reloj que estuvo en nuestro pasillo durante 40 años, con su carillón apagado por el uso, una fotografía en ferrotipo de los bisabuelos de Eleanor, aún en el marco de plata que encontró en un mercadillo cuando nos casamos. Todo ello dispuesto como piezas de museo, silencioso y separado de su significado. Me detuve frente al cofre de campaña, el que mi bisabuelo había llevado a la guerra, el que había arrastrado por el barro y los disparos, el que yo pulía cada año el día de los caídos. Me quedé allí un largo rato, con las manos a la espalda, el corazón latiéndome como no lo había sentido desde el funeral de Eleanor. Estas no eran solo cosas, esta era mi vida, reducida a números de inventario y estimaciones de lotes. El encargado de la galería me observaba nervioso a distancia, como si me fuera a dar un berrinche o a desplomarme. No hice ninguna de las dos cosas. En cambio, le hice una simple pregunta: ¿quién consignó estas piezas? Se removió y murmuró algo sobre confidencialidad. Le dije que no le preguntaba el nombre. Ya lo sabía. Quería saber la documentación. ¿Qué documentos se habían presentado para demostrar la propiedad? Se ofreció a buscar un representante. La gerente resultó ser una mujer llamada Shelley Brandt, de unos 40 y tantos años, sensata pero no desagradable. Me recibió en una oficina privada, con paredes blancas e impecables, iluminación en riel y una lámina enmarcada del motín del té de Boston sobre el escritorio. Repetí mi pregunta. Ella también alegó confidencialidad, pero cuando le dije que era Harold Whitmore, el hombre cuyo nombre estaba literalmente impreso en su catálogo, su tono cambió. Me pidió que esperara mientras revisaba el archivo. Me quedé completamente quieta, escuchando el zumbido de la luz del techo y el leve tecleo de alguien escribiendo en recepción. Cuando regresó, tenía una carpeta manila en la mano. El envío fue presentado por Justin Whitmore,
dijo, abriendo la carpeta. Presentó una declaración notarial que confirmaba que se le había otorgado autoridad para manejar los activos de la herencia en su nombre. Se me heló la sangre. ¿Herencia? Pregunté. No estoy muerta. Levantó la vista, sobresaltada. Ahora soy consciente de eso. Pedí ver la declaración. Dudó, pero luego la deslizó por el escritorio. Reconocí el sello del notario, una pequeña oficina en el centro que no había visitado en años. La firma al final llevaba mi nombre, pero no la había firmado. La acerqué más, siguiendo los trazos. Era buena, muy buena. Quienquiera que la hubiera hecho se había tomado su tiempo, pero no era mía. La R en Harold tenía una curva incorrecta. Faltaba el bucle en la H. Era una falsificación. Señora Brandt, dije con cuidado, este es un documento fraudulento. Nunca le di a mi hijo ni a nadie más el derecho a vender nada de mi casa. Estos objetos nunca fueron retirados con mi conocimiento ni consentimiento. Soy la propietaria legal y quiero que me los devuelvan de inmediato. Palideció. Señor Whitmore, esto es muy serio. Asentí. Sí, lo es. Me preguntó si estaría dispuesta a presentar una reclamación formal. Le dije que ya había contactado con un abogado, lo cual no había hecho, todavía no, pero que lo haría antes del anochecer. Dijo que la subasta se congelaría hasta que se investigara el asunto. Le di las gracias, me llevé el expediente y salí de allí con el corazón latiéndome con fuerza. De vuelta en la calle, el cielo se había nublado. Me quedé en la parada del autobús, sintiéndome como si hubiera entrado en la vida de otra persona. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo era posible que mi propio hijo no solo me hubiera robado, sino que me hubiera declarado legalmente ausente? Un fantasma cuyo patrimonio podría liquidarse como muebles después de un funeral. Me sentí humillado. Pero más que eso, me sentí peligroso, porque no era el anciano frágil con el que él había contado. No estaba confundido. No me había ido. Estaba allí mismo, y ahora me aseguraría de que lo supiera. No dormí esa noche. Sentada a la mesa de la cocina con la carpeta manila abierta, releyendo la declaración jurada falsa que Justin había presentado, intentando comprender no sólo cómo lo había logrado, sino hasta dónde estaba dispuesto a llegar para borrarme del mapa. El hecho de que hubiera usado mi nombre para representar un patrimonio implicaba algo escalofriante. No sólo que creía que yo era irrelevante, sino que intentaba dejar un rastro documental de mi desaparición, construyendo poco a poco una versión de los hechos en la que yo ya no estaba presente, ni involucrada, ni viva. Ese tipo de acto no es solo imprudente, sino estratégico. No estaba robando, estaba reescribiendo la realidad. Pasé la madrugada revisando cada cajón, armario y vitrina de la casa, compilando una lista completa de los objetos que faltaban. Encontré evidencias de un robo sutil y cuidadoso, pequeños espacios vacíos donde las vitrinas habían sido ligeramente desplazadas hacia atrás, tenues contornos de polvo que ya no coincidían con los objetos que alguna vez estuvieron allí. No se lo había llevado todo de una vez. Había estado haciendo esto gradualmente, en silencio, quizá durante meses. Cada vez que pasaba por aquí, cada vez que pedía prestada una llave para verificar algo, había ido desmontando mi legado pieza por pieza, como termitas que ahuecan las vigas de una casa que nadie se atrevió a inspeccionar. Para cuando el amanecer se filtraba por las ventanas de la cocina, tenía una lista de 49 artículos que estaban en la subasta o claramente faltaban en mi casa. Hice fotocopias de mis inventarios manuscritos, fotos digitales de mis registros de colección e impresiones de los registros de compra, todo lo cual guardé meticulosamente en la trastienda, en un archivador que Justin probablemente ni siquiera sabía que existía. Me vestí, me peiné y caminé la milla hasta el despacho de abogados Hammond y Rook, un modesto bufete cerca del parque que nos había ayudado a Eleanor y a mí con nuestro testamento 20 años antes.
La recepcionista, una mujer de voz suave de unos 60 años llamada Louise, me reconoció de inmediato y dijo que el señor Rook me recibiría. Al entrar en su oficina, dejé la carpeta Manila y mi carpeta de pruebas sobre su escritorio sin decir palabra. No empecé desde el principio. Empecé con la subasta. Le mostré el catálogo. Le mostré la declaración jurada firmada. Le mostré mi inventario y la lista de discrepancias. Y entonces, solo después de que todos los hechos quedaran al descubierto, finalmente dije las palabras que había estado atragantándome desde ayer. Mi hijo está tratando de vender mi colección como si estuviera muerta. El señor Rook se recostó en su silla, guardó silencio por un momento. Luego se inclinó de nuevo hacia adelante y dijo algo que me sorprendió. No es el primer cliente este mes que viene con algo así. Se está volviendo más común de lo que cree. Hijos que asumen el control de bienes mientras el padre aún vive, con el pretexto de ayudar o gestionar las cosas. Pero esto, señaló la carpeta, es un fraude deliberado. Hizo copias de todo. Prometió presentar una orden de cese y desistimiento para detener la venta y dijo que notificaría formalmente a la casa de subastas en 1 hora. Salí de su oficina con una sensación de satisfacción sombría, pero duró poco. Cuando regresé a casa, encontré la puerta principal sin llave. No estaba rota ni forzada, solo entreabierta, como si quienquiera que hubiera estado dentro quisiera que supiera que había estado allí. Entré con cuidado, con el corazón latiéndome con fuerza, cada músculo tenso por la sospecha. Al principio, nada parecía demasiado perturbado, pero la sensación en el aire era extraña, como si la casa hubiera sido exhalada y aún no hubiera vuelto a respirar. Revisé cada habitación, cada cajón. En mi dormitorio, el cajón superior de mi cómoda estaba abierto y dejado así. No guardaba nada de valor allí, solo pañuelos viejos y gemelos. Pero alguien había estado buscando algo. En el estudio, mi archivador estaba abierto, con papeles revueltos, y la pequeña caja fuerte, ignífuga debajo del escritorio, donde guardaba mi certificado de nacimiento, mi testamento y el anillo de bodas de Eleanor, había sido forzada. Estaba cerrada con llave, pero el pestillo mostraba señales de contacto forzado. Revisé el contenido. No faltaba nada, pero el mensaje era claro. Me estaban vigilando. O peor aún, alguien intentaba adelantarse a la respuesta legal que estaba preparando. Esa noche llamé a Justin. Por primera vez en meses, contestó al primer timbre. Su voz era animada, casi petulante. «Papá, hola, ¿cómo va?» No dije nada durante un largo rato. Luego pregunté con calma. ¿De verdad creías que no me enteraría? Hubo una pausa, no larga, pero suficiente para confirmar lo que ya sabía. Él sabía exactamente a qué me refería. Su tono cambió. «Papá, escucha, iba a hablarte de eso. Hubo una confusión. Pensé que estabas muerto. Zrenia, ¿pensabas que estaba muerto?» Intentó restarle importancia. No, vamos, es que hubo un malentendido. La casa de subastas necesitaba la procedencia. Simplemente agilicé el papeleo. ¿Agilizado? Zrenia, pregunté, incrédula. Falsificaste mi firma, entraste en mi casa, te llevaste propiedad histórica que he pasado mi vida protegiendo, ¿y a eso le llamas agilizado? Se puso a la defensiva. Bueno, mira, quizás lo gestioné mal, pero nunca dejaste claro qué querías que se hiciera con todas esas cosas. O sea, solo están ahí acumulando polvo. ¿No quieres que alguien las aprecie? Sentí que algo dentro de mí se endurecía. ¿Apreciarlas? ¿Como un buitre aprecia un cadáver? Suspiró. Precisamente por eso no te lo dije. Te emocionas tanto con esta colección. Son solo cosas, papá. No puedes llevártelas. Esa frase fría y cliché, me golpeó como una bofetada. No contesté. Colgué el teléfono. Al día siguiente,
volví a llamar al señor Rook y le pedí que iniciara acciones legales, no solo contra la casa de subastas, sino contra mi propio hijo. Orden de alejamiento, cargos por robo, lo que la ley permitiera. Había terminado de hacer el papel de padre pasivo. Justin se había pasado de la raya, y ahora descubriría que su anciano padre aún tenía más determinación de la que jamás me había imaginado. La semana siguiente fue un torbellino de trámites legales, declaraciones notariales, declaraciones juradas y correspondencia con la casa de subastas. Shelley Brandt me llamó personalmente para disculparse. Me dijo que todos los artículos habían sido retirados del catálogo a la espera de una investigación y me ofreció ayuda para devolver cualquier artículo ya transferido a sus instalaciones. Le dije que lo devolviera todo, cada caja, cada artículo, incluso los que no había listado oficialmente, porque si Justin había tocado una cosa, había tocado más. Las entregas llegaron por etapas, un camión, luego otro. Revisé cada caja, desempaqué cada artículo con manos temblorosas, asegurándome de que no hubiera sufrido daños. Algunos marcos estaban rayados. Un reloj tenía la esfera de cristal rota. Lo documenté todo, pero sobre todo, las piezas estaban intactas, físicamente. Sin embargo, su significado había cambiado. Ya no eran solo reliquias familiares, ahora eran evidencia, símbolos de traición. Artefactos no solo de la historia, sino de lo lejos que un hijo puede caer de los valores de su padre. Pero lo peor vino al final. Dentro de una caja, marcada como varios sin listar, encontré el diario de Eleanor. No había estado en la sala de exhibición pública. No había sido listado en el catálogo, lo que significaba que Justin no había planeado venderlo. Había planeado quedárselo. ¿Para qué? No podía imaginarlo. Tal vez por sentimiento. Tal vez por influencia. Pero abrir ese libro encuadernado en cuero, sentir las páginas familiares bajo mis manos, fue lo más cerca que estuve de llorar en años. Me senté en el estudio durante horas, pasando páginas, leyendo la letra de Eleanor, sus pensamientos, sus esperanzas privadas, sus notas sobre nuestros primeros años. Encontré una línea, fechada el 22 de marzo de 1981. Justin me preocupa a veces. Está demasiado ansioso por más, siempre más. Me temo que no le estamos enseñando gratitud. Cerré el libro. Mi esposa lo había visto venir décadas antes que yo. Guardé el diario en la caja fuerte, la cerré con llave y me recosté en la silla. La casa volvió a estar en silencio, pero ya no reinaba la paz. La guerra aún no había comenzado, pero los tambores resonaban. Y cuando llegara el momento, me encontraría con mi hijo en el campo de batalla que él eligiera, porque esta vez estaba lista. La carta llegó un jueves, justo antes del mediodía, entre una factura de servicios públicos y un folleto del supermercado, en un sobre blanco limpio con un remitente que no reconocí. Dentro había una sola hoja, impresa en papel de alta calidad, con el encabezado en negrita: petición de tutela protectora. Me quedé sin aliento al leer las palabras, con los dedos temblorosos. El solicitante, Justin Whitmore. El sujeto, Harold Whitmore. En pocas palabras, mi propio hijo solicitaba al tribunal que me declarara mentalmente incompetente. Afirmaba que ya no era capaz de administrar mis asuntos y, por lo tanto, buscaba plena autoridad sobre mi patrimonio, mis propiedades y mis decisiones médicas. Era impactante no solo por su crueldad, sino por su audacia. Me quedé mirando la página durante lo que me pareció una hora, releyendo frases que parecían sacadas de una versión alternativa de mi vida. Deterioro cognitivo creciente. Fijación paranoica en objetos domésticos. Hostilidad irracional hacia la familia inmediata. Hubo incluso referencias a episodios de confusión, no verificados, no probados y totalmente inventados. Dejé la carta sobre la mesa y me senté en la vieja mecedora de Eleanor.
El corazón me latía con fuerza, no de miedo, sino de una rabia fría y vigorizante. No era un error, no era un malentendido, era la guerra. Intentaba borrarme de mi vida con un bolígrafo y una orden judicial. Esperaba robo, engaño, quizá incluso mentiras en mi cara, pero esto fue más allá. Era una difamación, era un exilio premeditado. Levanté el teléfono y llamé al señor Rook, quien contestó al segundo timbre. Esperábamos esto, dijo con calma después de leer el primer párrafo en voz alta. Es su única jugada. Detuviste la subasta, estableciste la propiedad, y ahora intenta darle la vuelta a la historia, hacer que parezca que tú eres el problema. Le pregunté cuáles eran mis opciones. Tendrás que someterte a una evaluación psicológica, dijo, voluntariamente, a través de una clínica independiente. Si conseguimos un informe positivo de un neurólogo certificado y un psiquiatra, podemos resolver esto en los tribunales. Pero Harold, esto ya no se trata solo de documentación. Está intentando humillarte, dejar tu nombre en el lodo. Asentí, aunque él no lo veía. Entonces no le daremos nada que arrastrar. Al día siguiente comencé el proceso. Pasé casi 6 horas en 2 consultorios separados, haciéndome evaluaciones cognitivas, pruebas de memoria, comprobaciones de equilibrio, e incluso hablando con un gerontólogo sobre mis hábitos y rutinas diarias. Todos los médicos que conocí fueron profesionales, corteses, y se disculparon discretamente. Sabían por qué estaba allí. Sabían lo comunes que se habían vuelto estos casos. Niños que intentaban acelerar la transferencia de riqueza, fingiendo que las canas significaban confusión, que el duelo parecía demencia, que la soledad significaba locura. Pero yo era perspicaz. Respondía a sus preguntas con claridad, con detalle, y cuando uno de los médicos me pidió que recordara una lista de 10 objetos al azar 20 minutos después de escucharlos, los repetí sin dudar. No había llegado a los 82 por casualidad. No había conservado un archivo de 40 años de historia estadounidense, siendo un despistado. Yo no era el hombre que Justin describió en su expediente, y los informes lo demostraban. 3 días después, el señor Rook llamó para decir que las evaluaciones habían dado positivo, mejor que positivo. Uno de los médicos comentó: el sujeto demuestra una claridad mental excepcional para su edad, además de una memoria a largo plazo y una capacidad de organización superiores. Me permití un momento de silenciosa satisfacción. Entonces pregunté lo único que importaba: ¿cuándo vamos a juicio? La audiencia se programó para la semana siguiente. Justin fue notificado. No llamó. No se presentó. En cambio, envió a un abogado, un hombre joven y nervioso llamado Clay, que revolvía papeles y parecía querer estar en cualquier otro lugar. La jueza, una mujer de mirada aguda de unos 60 años, llamada Marian Coyle, leyó los documentos con atención. El señor Rook presentó las evaluaciones médicas. Presentó la evidencia de la declaración jurada falsificada. Habló con calma y precisión, exponiendo el cronograma de la consignación, la subasta y la solicitud fraudulenta de tutela. Cuando Clay intentó argumentar que Justin había actuado movido por la preocupación, la jueza Coyle lo interrumpió a media frase. La preocupación no excusa la falsificación, dijo rotundamente. La preocupación no justifica la expropiación preventiva de bienes, ni valida la presentación de documentos judiciales que tergiversan las condiciones de vida y el estado mental del sujeto. Si el señor Whitmore realmente creía que su padre estaba en apuros, debería haberlo visitado, no haberle robado. Clay murmuró algo inaudible. El juez Coyle se giró hacia mí. «Señor Whitmore, ¿quiere decir algo?» Me puse de pie, lentamente, y la miré a los ojos. «Su señoría», dije, «enterré a mi esposa hace 8 años. He vivido solo desde entonces. Cocino mis comidas, leo historia, cuido el hogar que ella y yo construimos juntos. Sé quién soy, sé lo que tengo, y sé lo que significa ser traicionado
por la única familia que me queda. Lo que no sé es cómo un hijo mira a su padre y ve oportunidades en lugar de un legado. Ella asintió una vez. Luego falló. La petición fue denegada. El tribunal reconoció la capacidad y autonomía continuas de Harold Whitmore. El fraude quedó registrado en el acta. El peticionario no podía tomar más medidas sin la supervisión completa del tribunal. Le di las gracias. Estreché la mano del señor Rook, y al salir del juzgado al frío sol de la tarde, me di cuenta de que la situación había cambiado. Ya no me estaba defendiendo solo, estaba avanzando. En las semanas posteriores a la audiencia judicial, el silencio de Justin fue ensordecedor, no solo por su ausencia, sino por su forma, como si lo estuviera construyendo activamente para indicar algo: desdén, rabia o quizás el tipo de cálculo silencioso al que recurre un hombre cuando la agresión abierta ha fracasado. Sabía que mi victoria en el tribunal no sería el final, solo un cambio en el campo de batalla. Justin no estaba acabado. Los de su tipo nunca lo están. Hombres como él, inquietos, astutos en todos los sentidos equivocados, no se retiran ante la justicia. Se atrincheran, recalculan y buscan un flanco más débil. Había ganado el primer enfrentamiento público, pero también comprendí que su humillación ante un juez no saciaría la codicia que lo había llevado a ese punto. Empecé a notar cosas de nuevo, detalles que habría ignorado antes de que comenzara esta guerra. Un coche que no reconocí aparcado frente a mi casa 3 días seguidos. Llamadas a mi teléfono fijo que sonaron una vez y colgaron al contestar. La puerta trasera, que siempre mantenía cerrada con pestillo, apareció entreabierta 2 mañanas seguidas a pesar de no haber sido forzada. No eran coincidencias. Justin, o alguien que actuaba en su nombre, seguía observando, seguía intentando encontrar una ventaja, seguía con la esperanza de inventar una versión de los hechos en la que yo apareciera inestable, sola y paranoica. Era una grotesca inversión del gaslighting, donde el gas mismo era real. Las luces parpadeaban deliberadamente, y todo orquestado para convencerme a mí y a cualquiera que me viera de que estaba perdiendo el contacto con la realidad. Entonces llegó la llamada de la compañía de seguros. La representante fue educada, demasiado educada. Dijo que simplemente estaba verificando el reciente cambio de póliza solicitado por los herederos de Harold Whitmore, en el que mi casa, mi colección y mi seguro médico complementario estaban programados para ser cancelados. Dijo que la solicitud de cancelación había llegado a través de un abogado que representaba a mi albacea. Le dije con calma que estaba vivo, no fallecido, no incapacitado, y que no existía tal albacea. Se disculpó profusamente y dijo que escalaría el asunto. Le di las gracias, colgué y permanecí en silencio durante casi 1 hora, con la mirada perdida, con el corazón hecho un nudo en el pecho. Lo estaba intentando de nuevo. Ni siquiera había cambiado de táctica, solo de perspectiva. Si no podía llevarse mi colección por la puerta principal y no podía borrarme legalmente, entonces intentaría presionarme administrativamente, recortar protecciones, bloquear el acceso a recursos y esperar que suficiente confusión burocrática me pusiera de rodillas. Era elegante a su manera, esta lenta erosión, basada en el papel, de la autonomía de una persona. Ni una sola cerradura rota, ni una sola palabra pronunciada, sino la muerte por firma. El señor Rook confirmó mis temores 2 días después. Descubrió que Justin había presentado varias solicitudes en varios condados para que me sometieran a una revisión de seguridad, un proceso que, de ser concedido, permitiría a un tutor temporal supervisar mi actividad financiera. No era una curatela, no era necesario. Solo se necesitaba un trabajador social comprensivo y algunas acusaciones de comportamiento errático. El señor Rook me aseguró que íbamos a bloquear cada solicitud conforme llegaba,
pero era evidente que la guerra había entrado en una nueva fase, más silenciosa, pero más insidiosa. Mientras tanto, mis posesiones, las que no habían sido empaquetadas ni dañadas, estaban restauradas en mi casa, pero ahora con una energía diferente, menos sagradas, más combativas, como si también hubieran sido violadas, tocadas por manos que no entendían su significado. No podía mirar el retrato de mi esposa sin recordar cómo su diario había sido guardado en una caja, como si fuera una reliquia polvorienta. No podía darle cuerda al reloj de pie sin pensar en lo cerca que había estado de exhibirlo ante desconocidos para lucrarse. Incluso mi estudio, antaño un santuario, ahora se sentía invadido. Así que empecé a cerrar con llave las puertas de mi propia casa, no para impedir la entrada, sino para recordarme que era mía, seguía siendo mía, y que lo seguiría siendo hasta mi último aliento. Entonces llegó el correo electrónico, enviado anónimamente, desde una dirección que no reconocí. El asunto decía: pensé que debería saberlo. Dentro había un solo enlace. Casi lo borré, pero algo me hizo hacer clic. Llevaba a un anuncio en línea de una red de subastas privadas, de la que nunca había oído hablar antes, un sitio exclusivo que atiende a coleccionistas discretos, y allí, en alta resolución, había una foto de mi sable Lafayette. No uno similar, sino el mío. Reconocí el chip en la empuñadura de marfil, el grabado personalizado que había encargado después de comprarlo en 1986. El anuncio decía que era de una propiedad privada de Nueva Inglaterra y que su procedencia estaba bajo revisión legal. El precio estaba fijado en $48,000. Navegué por el sitio y encontré más. Un par de pistolas de duelo a juego, el juego de té de plata esterlina de mi esposa. Incluso el cuadro que habíamos comprado en nuestra luna de miel en Vermont, un paisaje al óleo de un artista desconocido que solo significaba algo para nosotros. Me hirvió la sangre. Estos no eran solo anuncios duplicados. Estos eran artículos que ni siquiera habían llegado a la primera subasta. Las piezas que Justin había reservado, quizá con la intención de venderlas más adelante, una vez que se hubiera calmado la situación. Y ahora, a pesar de todo, a pesar del fallo del tribunal, lo intentaba de nuevo, esta vez en la sombra, con la esperanza de que nadie lo rastreara. Pero había cometido un error. Uno de los anuncios mostraba la esquina de un suelo de madera al fondo. Mi suelo de madera, el del estudio, con su distintivo patrón de pino oscurecido por el tiempo, y la fina grieta que corría entre dos tablas cerca de la ventana. Había tomado las fotos dentro de mi casa, mucho antes de que descubriera el robo, mucho antes de que supiera siquiera qué faltaba. Ese suelo era inconfundible. Esa era la prueba. Reenvié el correo electrónico al señor Rook, quien respondió una hora después con una sola línea: lo tenemos. A partir de ahí, las cosas se aceleraron. Se emitió una citación al sitio web para identificar al vendedor. Se presentó una orden de alejamiento. Y finalmente, la policía abrió una investigación, no contra mí, sino contra Justin. Fraude, venta ilegal de propiedad, falsificación de documentos legales, falsificación de identidad y posible conspiración para defraudar a una persona mayor. No sé si alguna vez esperó ser arrestado. No creo que la gente como Justin espere consecuencias. Viven en un mundo de transacciones, no de moral, y creen que siempre van un documento por delante del castigo. Cuando los agentes llegaron a su apartamento en Boston, se negó a abrir la puerta. Tuvieron que llamar a un cerrajero. Dentro encontraron impresiones de mis estados financieros, formularios notariales en blanco y fotografías de mi colección dispuestas como planos. El inventario policial enumeraba objetos de origen incierto, una frase que me impresionó con una especie de poesía amarga. Eleanor habría llorado. O tal vez no.
Tal vez se habría quedado como yo, en silencio, lamentando no el crimen en sí, sino el alma del niño que criamos, perdida en algún lugar tras esa sonrisa refinada y esos gemelos caros. El arresto fue noticia local, solo una breve mención en el segmento de la tarde, pero lo vi. Hombre de New Haven defraudado por su propio hijo. Ese era el titular. Lo vi desde mi sala, con el televisor encendido en la oscuridad. El presentador pasó rápidamente a una noticia sobre un rescate de perros, pero me quedé mirando la pantalla mucho después. No hubo victoria en ello, solo tristeza. En los días siguientes me llovieron los mensajes. Vecinos, viejos amigos, incluso parientes lejanos de los que no había tenido noticias en años. Algunos me ofrecieron sus condolencias, otros me apoyaron discretamente, y unos pocos, inquietantemente, querían saber si, después de todo, vendería alguno de los artículos, como si el trauma convirtiera el inventario en una oportunidad. Los ignoré. Pasé la mayor parte de los días organizando lo que quedaba, catalogando los daños, restableciendo el orden. Pero algo en mí había cambiado. Ya no veía la colección como mi refugio. Se había convertido en un campo de batalla, y ya no quería vivir en una zona de guerra. Así que tomé una decisión, no por miedo ni amargura, sino por claridad. Empecé a contactar con museos, no para vender, sino para donar. Una a una, ofrecí piezas a instituciones que las preservarían, las protegerían y las exhibirían con el respeto que merecían. Redacté cartas, empaqueté las piezas yo misma, vi cómo las cajas salían de mi casa como niños que se van a lugares más seguros. Dolía, pero también sanaba, porque al regalarlas, estaba recuperando lo que Justin había intentado robarme, mi voluntad, mi intención, mi nombre. A finales de mes, la mitad de la colección había desaparecido. No había sido robada ni subastada, sino donada, honrada. Y con cada partida, la casa se volvía más silenciosa, más luminosa, menos agobiada por los ecos de la traición. Me preparaba para algo, aunque aún no sabía qué. No para la muerte. No, todavía no, pero algo parecido a la paz. Ocurrió un viernes por la mañana, a principios de primavera, el tipo de día que Eleanor habría llamado engañoso, cuando el cielo está limpio y azul, pero el viento aún te corta el abrigo. Acababa de terminar de envolver otro paquete, un par de candelabros coloniales de latón destinados al Museo de Historia Americana de Filadelfia, cuando llamaron a la puerta, con firmeza y desconocidos. Por la mirilla había una joven de unos 35 años, elegantemente vestida con un traje beige, sosteniendo una tableta y una carpeta de cuero. Abrí la puerta con cautela, y antes de que pudiera hablar, se presentó como la señora Adler, de la Oficina de Servicios de Protección para Adultos. Conocía el nombre. Lo había visto en una de las amenazas anteriores que Justin había presentado cuando intentó iniciar una revisión. Me explicó que, aunque las peticiones anteriores habían sido desestimadas, había llegado una nueva queja de una parte interesada, alegando que supuestamente estaba disponiendo de bienes de una manera incompatible con mi estabilidad mental, y que estaban obligados a darle seguimiento. Pregunté quién había presentado la queja. Dudó un momento, y luego dijo que, legalmente, el nombre era confidencial, pero extraoficialmente ya lo sabía. Justin, por supuesto, incluso ahora, incluso enfrentando cargos, incluso con el peso de la ley sobre él, seguía maniobrando. La invité a pasar y le ofrecí té, que rechazó cortésmente. Caminó lentamente por las salas delanteras, recorriendo con la mirada los espacios vacíos, en las paredes donde antes colgaban cuadros, los huecos en los estantes donde antes había volúmenes raros, ahora perfectamente empaquetados y etiquetados para su envío. Le expliqué todo. Mi decisión de donar la colección, la documentación que había preparado, los registros de inventario, las cartas de aceptación de los museos.
Le mostré fotografías de las cajas siendo recogidas por mensajeros de confianza, recibos de cada artículo. Le enseñé mis registros financieros, sin cambios excepto por la actividad bancaria estándar. Le mostré la sentencia judicial que confirmó mi competencia, las evaluaciones médicas, incluso la carta de la propia jueza. Por un momento no dijo nada, solo me miró, su expresión neutral, pero ya no escéptica. Finalmente, dijo, para ser honesto, señor Whitmore, rara vez vemos casos tan claros. Golpeó su tableta, tomó algunas notas y luego levantó la vista. Cerraré la revisión por infundada. Lamento la intrusión. Asentí, le di las gracias y la acompañé a la puerta, pero justo antes de irse, hizo una pausa y dijo algo que nunca olvidaré. Sabes, no solemos ver la otra cara de estas historias. Normalmente conocemos a la gente demasiado tarde, pero tú estás luchando como un demonio por aferrarte a algo. Eso importa. Y entonces se fue. Esa tarde me senté en el solario, donde la luz se filtraba a través de los altos ventanales y el polvo flotaba en el aire como un aliento. Me sentía cansado, pero no débil, no roto. Durante meses me había estado preparando para otra emboscada, otra acusación, otro documento que apuntaba como una daga a mi cordura. Pero con esta visita comprendí que lo peor había pasado. Había aguantado. Los ataques habían venido de todas partes, legales, psicológicos, financieros, y cada vez los había enfrentado no con rabia, sino con determinación. Y aún así, faltaba algo, algo sin resolver. No con la ley, ni con la subasta, sino con él. Justin no me había hablado desde su arresto. Su abogado se declaró culpable, negando la mayoría de los cargos, alegando falta de comunicación entre familiares. La prensa había pasado página, la historia había quedado olvidada. Pero yo no lo había olvidado. Estaba en libertad bajo fianza. Seguía viviendo en ese apartamento de un rascacielos en Boston. Seguía trabajando en lo que le quedaba. Pero yo no había terminado. No porque quisiera venganza, aunque había días que soñaba con gritarle hasta que me doliera la garganta, sino porque aún quedaba una verdad por decir. Y no quería llevarme ese silencio a la tumba. Así que le escribí una carta. 3 páginas, escrita a mano, firme y limpia. No lo acusé, no supliqué. Le conté la historia de cómo Eleanor y yo construimos esta casa, pieza por pieza, cómo comenzó la colección, no como una inversión, sino como un acto silencioso de devoción a la memoria. Le recordé las noches que nos sentamos juntos en el estudio, él un niño de 8 o 9 años, haciendo preguntas sobre la hebilla del cinturón de la Guerra de Secesión o el tintero de marfil, y cómo sus ojos se iluminaban cuando le decía el origen de cada artículo. Escribí sobre la cena después del funeral de Eleanor, la forma en que me miró como si el dolor fuera una distracción. Escribí sobre la visita en la que me preguntó sobre el valor del escritorio en el que guardaba las cartas de Eleanor. Le dije que lo recordaba todo, su tono, su impaciencia enmascarada por preocupación. Le dije que no solo había robado cosas, había robado narrativa, había tomado la historia de nuestra familia e intentado republicarla bajo su nombre. Y luego, en el último párrafo dije, te perdono, no porque lo merezcas, sino porque lo necesito, porque no dejaré que tus fracasos definan el último capítulo de mi vida. Porque Eleanor me habría dicho que no dejara que la amargura pudriera las raíces de lo que aún florece. Lo firmé, lo sellé y fui a la oficina de correos ese mismo día. Nunca esperé una respuesta. No la necesitaba. El acto de escribir fue suficiente. Al día siguiente, abrí la última caja. Dentro estaba el reloj Jefferson, un reloj de nogal de 1792, uno de los más antiguos de mi colección. Durante años había estado en la repisa de la chimenea del salón, marcando suavemente durante las vacaciones, las mañanas tranquilas y las tormentas. Lo saqué con ambas manos y lo llevé al estudio, colocándolo con cuidado
en su lugar. Le di cuerda. Esperé. El tic-tac se reanudó, mesurado, tranquilo, indiferente a lo que sucedía a su alrededor. En ese momento comprendí algo fundamental. Había intentado hacerme desaparecer, pero yo seguía allí, seguía marcando. Han pasado 11 meses desde el día en que abrí el catálogo de la subasta y vi mi legado ofrecido como restos de una venta de garaje. La casa está más tranquila ahora, no porque esté vacía, sino porque se ha asentado. Hay una diferencia entre el silencio y la quietud. El silencio puede ser sofocante, pero la quietud es una paz merecida. La mitad de la colección ha desaparecido. Sí, pero no se ha perdido. Ahora reside en archivos con clima controlado, tras los cristales de un museo, bajo placas cuidadosamente rotuladas que explican su origen y su importancia. Los visitantes leen sobre ella. Los niños señalan y hacen preguntas. Los historiadores trazan los contornos del tiempo en la madera y el metal que una vez estuvieron en mi estudio. Eso, para mí, es lo más cercano a la inmortalidad que un hombre como yo puede desear. No en nombre, ni en fotografía, sino en significado. La otra mitad permanece aquí conmigo, no porque deba aferrarme a ella, sino porque soy su último guardián. Cuando me vaya, también irá. No a las manos de quienes la venderían, sino al cuidado de quienes entienden lo que significa la preservación. No he tenido noticias de Justin desde que envié esa carta. Ni una llamada, ni una tarjeta, ni una nota garabateada con amargura. Leí en el periódico local que su juicio está programado para el otoño. Los cargos siguen vigentes: fraude, tergiversación, intento de venta ilegal de propiedad protegida. Es probable que su abogado esté negociando. Había una línea en el artículo que citaba fuentes cercanas al caso que decía que el acusado se encuentra bajo una considerable presión financiera. Supongo que esa es la forma de su remordimiento. No la culpa, sino la inconveniencia. A veces pienso en la clase de hombre en el que se habría convertido si hubiera amado la historia en lugar de la influencia, la memoria en lugar del margen. Pero entonces recuerdo la mirada en sus ojos la última vez que hablamos, las justificaciones huecas, la fría frase sobre cómo no podía llevármelo conmigo, y sé la respuesta. Él eligió esto. Cualquier fractura de la infancia que formó la grieta en él, cualquier vacío que cargue, lo llenó no con la verdad, sino con la transacción, y a un hombre así no se le puede alcanzar hasta que él mismo lo decide. A veces me preguntan si me arrepiento de no haber tenido más hijos. No me arrepiento. Eleanor y yo forjamos una vida juntos, y de esa vida nació un hijo, y ese hijo tomó decisiones. Le di todo lo que sabía dar: paciencia, guía, estabilidad. Lo que él hiciera con ello nunca fue mío. Lo que sí era mío era conservar nuestro pasado, la administración de un hogar y una narrativa construida no sobre la riqueza, sino sobre el significado. Y al final, eso fue lo que defendí: no muebles, ni latón, ni laca, ni banderas antiguas, sino el principio de que algunas cosas no se venden, ni a cualquier precio, ni bajo presión, ni siquiera cuando el comprador lleva tu nombre. Últimamente me levanto temprano y me ocupo de la casa como siempre. Sigo leyendo el periódico en el solario, aunque ya no miro la sección de finanzas. Me preparo el desayuno, despacio, pero con calma. Escucho música en vinilo, sobre todo jazz, a veces viejas emisiones de radio que Eleanor grababa en casete cuando aún teníamos equipo de música. Recibo cartas de conservadores agradeciéndome lo que he compartido. Un museo, incluso, me invitó a dar una charla, pero decliné. No por orgullo, simplemente creo que algunas historias es mejor dejarlas en manos de quienes las piden, no de quienes las interpretan. Los vecinos me saludan con más fuerza ahora. Creo que la historia se ha extendido por el pueblo en círculos silenciosos. Nadie dice mucho, pero hay una cualidad diferente en la forma en que me miran, como si comprendieran, de alguna forma tácita,
que he sufrido algo más íntimo que la pérdida. He soportado la eliminación y la he rechazado. Y quizás en este mundo eso se ha convertido en una especie de heroísmo. Quedarse, permanecer, quedarse quieto mientras otros intentan vender tu vida bajo tus pies. Mientras escribo esto, el reloj Jefferson hace tic-tac detrás de mí. No ha perdido el ritmo desde que le di cuerda aquel día. Su sonido ya no es meramente mecánico, es un pulso, un recordatorio. No solo de que el tiempo avanza, sino de que sigo aquí, y mientras esté, nada me será arrebatado sin luchar. Y cuando me vaya, me iré sabiendo que le di nombre a lo que importaba, lo protegí y le di un lugar donde reposar, lejos del alcance de quienes lo llamarían polvo.